Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Y el 21 dice: no desecho la gracia de Dios. No debemos desechar la gracia de Dios. ¿Ven? El apóstol Pablo era un hombre que tenía mucho conocimiento de la palabra. Era un hombre que fue escogido para perseguir a los cristianos. Fue escogido por los sacerdotes de esa época y por las autoridades de esa época para perseguir a los cristianos, y le dieron autoridad hasta para que los matara. Tanto fue así que él fue testigo de la muerte de Esteban mientras lo apedreaban. Y cuando Jesús se le presenta, nuestro Señor Jesús se le presenta, él iba, dice que estaba respirando amenazas de muerte, iba como un asesino, como un energúmeno. Y iba a perseguir a los cristianos, los hacía blasfemar. Pero este hombre un día tuvo un encuentro con Jesús, poderoso, y tanto así que es uno de los hombres que Dios más ha utilizado, poderosamente. Pero él tuvo que morir. Aquí en Gálatas 2:20 él recibe una gran revelación, que él estaba crucificado con Dios, con Cristo. Y esta noche yo quiero hablarles de esto. Muchas veces venimos al evangelio por problemas de alcohol, o problemas de drogas, o problemas de divorcio, X problema, ¿verdad? Y Dios nos da la oportunidad, nos arrepentimos y no volvemos a consumir droga, o no volvemos a adulterar, o no volvemos a beber licor. Pero quedan muchas cosas de ese viejo hombre que Dios quiere matar, desaparecer. ¿Ok? Y la palabra de Dios habla sobre pequeñas zorras. Muchas veces nosotros estamos pendientes de las cosas grandes. Bueno, ya dejé de beber, soy cristiano, ya dejé de beber, pero de repente es impuntual, o se le sale una grosería de vez en cuando, o de repente todavía tiene un rencor en su corazón, o una mentirita de vez en cuando. Y esas son pequeñas zorras que muchas veces no nos damos cuenta. No somos muchas veces responsables. Vivimos desordenados todavía, nuestro cuarto patas para arriba, cuando Dios es un Dios de orden. Y yo le quiero hablar hoy de esas pequeñas zorras, pero también le quiero hablar de la bendición, el privilegio que Dios nos ha dado en su gracia de morir. Amén. Le voy a compartir lo de las pequeñas zorras. Las pequeñas zorras, dice la palabra en Cantar de los Cantares, son peligrosas esas pequeñas zorras. Cantar de los Cantares, capítulo 2, versículo 15, dice: cazadnos las zorras pequeñas, que echan a perder las viñas. Esas zorras pequeñitas echan a perder muchas veces todo nuestro trabajo en el Señor. Esos pequeños detalles. Siempre se te olvida algo, se te dice que hagas algo, no prestas atención, y esas cosas van mermando nuestra vida en el Señor. Fíjese lo peligroso de una zorra, que Sansón utilizó unas zorras. En Jueces, capítulo 15, dice la palabra a partir del 4: y fue Sansón y cazó 300 zorras, y tomó teas, y juntó cola con cola, y puso una tea entre cada dos colas. El 5 dice: después, encendiendo las teas, soltó las zorras en los sembrados de los filisteos, y quemó las mieses amontonadas, y en pie viñas y olivares. Fíjese lo que hace una zorra llena de fuego. Te quema lo que tú has sembrado, te destruye por lo que tú has trabajado. Y muchas veces no nos damos cuenta. Podemos decir: ¿por qué me está yendo tan mal en el trabajo? ¿Será que no estás prestando atención a tu jefe?
¿Será que no estás haciendo con diligencia el trabajo? ¿Por qué será que le aumentan el sueldo a X personas y a mí me dejan acá? ¿Será que tu mal carácter no está reflejando otra cosa que no es un carácter cristiano? ¿Será que le contestas mal todavía a tus padres? Esas son pequeñas zorras que de repente lo que tú siembras en el Señor te lo destruye. Y es muy importante porque muchas veces no le prestamos atención a eso, pero Dios sí. Dios sí presta atención a esas pequeñas cosas. Entonces, esta noche yo te quiero hablar de dos hombres. Uno es el apóstol Pablo y otro es el apóstol Pedro. Dos hombres de Dios. Pero en el mismo libro de Gálatas, a partir del capítulo 1, Pablo habla de sí mismo. ¿Quién era? Dice, a partir del 1:11 de Gálatas, dice: mas os hago saber, hermanos, que el evangelio anunciado por mí no es según hombre, pues yo ni lo recibí ni lo aprendí de hombre alguno, sino por revelación de Jesucristo, porque ya habéis oído acerca de mi conducta en otro tiempo en el judaísmo, que perseguía sobremanera a la iglesia de Dios y la asolaba. Y en el judaísmo aventajaba a muchos de mis contemporáneos en mi nación, siendo mucho más celoso de las tradiciones de mis padres. Pero agradó a Dios, que me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia revelar a su Hijo en mí. Este era un hombre malo. Pablo era un hombre malo. Pero Pablo en el capítulo 2:20 de Gálatas, él mismo reconoce que Dios le dio una gran revelación. Dios lo había crucificado con Cristo. O sea, ese hombre malo, ese hombre lleno de malos pensamientos, de malas conductas, de errores, de tradiciones, Dios lo crucificó. Yo siento que cuando Dios me mostró eso, Dios me dice: ese eres tú y ese es tu lugar, muerto allá con Jesús. Fíjese, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dios no le dijo: en Cristo está juntamente crucificado. Con Cristo al lado, no está dentro, porque ese es un hombre malo. El hombre que crucifica a Dios es el hombre malo que tenemos cada uno de nosotros. Ese hombre malo que grita, ese hombre malo que no obedece, ese hombre malo que es rencoroso, ese hombre malo que es hipócrita. Y lo voy a comparar a Pablo, que recibe esta gran revelación que estaba crucificado. Lo voy a comparar con Pedro. En el mismo libro de Gálatas, Pablo habla de Pedro. Fíjese lo que habla de Pedro. El capítulo 2:11. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron, se retraía y se apartaba, porque tenía miedo de los de la circuncisión. Y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos: si tú, siendo judío, vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Se lo voy a hacer en versión moderna. Pablo lo que le dijo a Pedro fue: mira, tú siendo cristiano, vives como un mundano. Tú siendo cristiano, vives como un mundano. ¿Por qué obligas a los mundanos a ser cristianos? Si tú siendo cristiano vives como un mundano, por la hipocresía, porque Pedro en ese momento fue hipócrita, porque tú siendo cristiano vives y vives como un mundano, ¿por qué obligas a los mundanos a ser cristianos? Y esto, cuando Dios me habla a mí sobre esto,
Yo dije, gloria a Dios. Aquí hay una pequeña zorra que tenía Pedro, hipócrita, y tenía miedo. No tanto que era hipócrita, sino que el miedo lo hacía ser hipócrita. Y muchas veces el miedo por perder una amistad, el miedo por perder la amistad de un familiar, nos hace ser mundanos. Y nos comportamos como unos mundanos. Ahora, pero ¿por qué Dios me habla de esto a mí? Al pastor Jesús. Le voy a explicar por qué. Porque Dios me ha bendecido. Más adelante dice la palabra en Gálatas 3:13, Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito, maldito todo aquel que es colgado en un madero, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Dios me dijo, yo te bendije, yo te redimí de una maldición y yo te bendije. ¿Qué es que Dios me bendijo a mí? Dios me bendijo porque habla bien de mí. Y si usted lo cree, también es para usted. Usted es bendecido porque Dios habla bien de usted. A partir del momento que usted recibió a Cristo, ya Dios lo que tiene para usted son buenas palabras, son bendiciones. Dios habla bien de sus hijos. Pero no podemos seguir viviendo como si viviéramos en la maldición. Le voy a explicar por qué. Fíjese, maldito todo aquel que es colgado en un madero. Bueno, y Dios me lleva, si maldito es todo aquel que es colgado en un madero, y en el 19, el 2:20 me dice que yo estoy crucificado con Cristo. Y Dios me habló y me dijo, Cristo se hizo maldición por ti. Porque Cristo es santo, 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 pero se hizo maldición por ti. Pero ese que está crucificado junto a Cristo es un maldito. Vea lo profundo de esto y vea el veredicto que Dios ha hecho de ese viejo hombre. Ese hombre que no le da la gloria a Dios. Ese hombre que Dios quiere que tú creas que está muerto. Porque para Dios ya está crucificado. Ese hombre, Dios hace una distancia. No lo pone en... Yo quiero que me escuchen bien esto, porque muchas veces las palabras son bien importantes, y más de la Biblia. Es muy distinto que con Cristo esté juntamente crucificado, que yo esté en Cristo. Vea esta diferencia. Gálatas 2:20, con Cristo estoy juntamente crucificado. Dios hace una diferencia entre ese hombre que Dios lo crucifica, que está maldito, con Jesús. Pero en el 3:13 y el 14 dice, para que en Cristo, ahora les voy a explicar algo. Yo tengo que creer que hay una persona dentro de mí que no le agrada a Dios y que tiene que morir, por eso Dios la crucifica. O sea, esto no es algo literario. Esto es una gran verdad espiritual y es una realidad de que yo estoy crucificado junto a Cristo, con Cristo. Pero Dios hace una diferencia. Ese que está crucificado es con Cristo. Pero el que Dios bendice, según el 3:14, está en Cristo. Gloria a Dios. Dios no quiere nada con ese que está colgado allá. ¿Qué tengo que hacer yo? Creerlo. Dios me dio el poder de la fe.
Si Dios lo dice, tengo que decir amén. Pero también la palabra de Dios me habla mucho de despojarme, de quitarme. Quitad de vosotros toda ira, enojo. Hay un trabajo de nosotros. Despojaos del viejo hombre y vestidos del nuevo. Y yo les quiero compartir esto. Yo saco siempre mis cuentas diariamente. ¿Yo estoy viviendo en bendición o estoy viviendo como yo vivía hace 13 años atrás? ¿Vivo igual? No puedo vivir igual. Yo tengo todavía problemas con una persona que tenía hace 13 años. Todavía tengo problemas con esa persona. No puedo hablar con ella, siempre peleo con ella. Yo estoy viviendo como vive todo el mundo, pendiente del dinero, del dinero, el dinero, el dinero, como yo vivía antes. Yo saco cuenta todos los días. ¿Por qué? Porque yo no quiero vivir como vivía antes. Yo no quiero vivir como vivía ese hombre que ha estado crucificado junto a Cristo. ¿Por qué? Porque hay un poder de Dios que Dios le ha entregado a la iglesia. Me lo ha entregado a mí, se lo ha entregado a usted. Yo tengo un poder. Yo no puedo vivir como un mundano. Y lo repetiré y lo repetiré y lo repetiré y lo repetiré. Hay una diferencia entre el mundano y el Hijo de Dios. ¿Para qué? Para que tú muestres a Cristo. Porque el apóstol Pablo dice, fíjense el libro de Efesios, todo lo que Dios nos ha entregado, 1:19. El 17, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y revelación al conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que os ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Es algo que se pierde de vista. Y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros, los que creemos, según la operación del poder de su fuerza. Gloria a Dios. Esto, bueno, yo lo digo y es algo demasiado grande lo que Dios le ha entregado a cada uno de nosotros. Pero no el que está colgado allá en un madero junto a Cristo. Y les voy a decir algo, Cristo murió crucificado para salvarnos. Pero Dios, así como nos hizo sentar en los lugares celestiales en Cristo, porque estamos sentados en los lugares celestiales, también con Cristo nos crucificó al viejo hombre. Es muy importante que ese viejo hombre quede ahí crucificado. Porque fíjese Pedro un gran apóstol, pero tenía algo. Había algo en él que no había muerto. Dice el libro de Colosenses, capítulo 3, una gran verdad. Muchas veces nos cuesta morir. Muchas veces queremos ser obstinados y como somos, somos. Y tú te estás resistiendo a Dios. Porque hay una gracia. Fíjense lo que dice Colosenses 3. Si pues habéis resucitado con Cristo, buscad las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Poned la mira en las cosas de arriba y no es la de la tierra, porque habéis muerto. ¿Cómo murimos? Crucificado. Y Pablo recibió esa gran bendición y era un hombre extremadamente bendecido. En el mismo libro de Colosenses, él dice, hablando del mismo y del Señor, lo que Dios le había dado, capítulo 1, 29, para lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, la cual actúa poderosamente en mí. Para concluir, le voy a decir esto. Nosotros recibimos un gran poder de Dios.
El apóstol Pablo dice que él no va a predicar con palabras persuasivas de hombre, sino con demostración del Espíritu Santo y de poder, para que nuestra fe esté basada en el poder de Dios. Tú tienes que ver el poder de Dios todos los días. Lo mínimo que tú tienes que esperar de Dios es ver su gloria. Todos los días. Hay adversidades, sí hay adversidades, pero gloria a Dios que Dios siempre nos da la salida. Fíjese, con Cristo estoy juntamente crucificado, y en el 21 dice él, el 21 de Gálatas 2:21, no desecho la gracia de Dios. ¿Usted sabe qué es la gracia de Dios? La gracia de Dios tiene varias esferas, pero una esfera de la gracia de Dios es que Dios nos permite que moramos. Ese es el poder, que usted y yo moramos, que podamos morir. Dios no quiere nada con el viejo hombre. Lo dice, bueno, casi todas las cartas de Pablo habla del viejo hombre. Ahora, tenemos que sacar la cuenta. Yo estoy viviendo el poder de Dios. ¿Mi fe está basada en el poder de Dios? ¿O está basada en mí? En mi poder. Y Pablo aquí dice, no desecho la gracia de Dios. Cuando Dios me reveló esto, yo empecé a descansar. No voy a hacer planes, yo no hago planes, no hago estrategia financiera, no hago nada. Dios me habla, yo muero, me niego a mí mismo porque mi mente me dice, haz esto, haz lo aquello, pero me niego a mí mismo, cargo mi cruz, me niego a mí mismo y veo la gloria de Dios, la gracia de Dios. Lo que sí le pido a Dios, Señor, muéstrame dónde estás. Háblame y muéstrame dónde estás para yo unirme a ti. Y he descansado. Y puedo permitir. ¿Por qué? Porque si yo le quito, hay dos personas, estoy yo y está Cristo. Si me quito yo, ¿quién queda? Todo lo puedo en Cristo. ¿Cuál es la fórmula? Me quito yo, más vive Cristo. Y todo lo puedo en Cristo.